Espíritu de Dios quita toda distracción, todo cansancio, todo desánimo en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. ¿Estamos listos? Muy bien. Les dije que me iba a tomar 1, 2 o 3 semanas, no sé cuántas semanas, para tratar de explicar el tema de la gracia, ¿sí? Tengo 32 años de haber conocido de Jesucristo y ahorita que estoy estudiando este tema, entre más lo estudio, aprendo más. Entre más lo estudio este tema, mis ojos traen una nueva revelación de su gracia y su amor para con nosotros y cambia mi perspectiva de ver a Jesús, mi visión de ver a su iglesia. Es necesario aprender. Si uno dice, yo ya sé todo lo que es la gracia, mi amado, nos falta mucho por entender qué es la gracia del Señor. Entonces, voy a tratar de tomarme unas cuantas semanas. No sé si la semana que entra otra vez, depende qué me haga sentir el Espíritu Santo. Pero necesito hablar este tema. Así es que déjenme tomar poquita agua porque siento. Listo. Hago un breve resumen, muy breve resumen. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hablamos de esa parábola del río. Era para poner en un preámbulo en dónde me encuentro yo. ¿Se acuerdan un poquito de esos 5 personajes? Aquel rey que tiene un castillo hermoso y tiene 5 hijos, ¿sí? La única indicación que les daba el rey: disfruten de todo mi palacio y disfruten de mis bosques, pero no se acerquen al río, porque si se acercan al río se puede llevar la corriente. El río, ¿qué significaba? El pecado, el mundo, la maldad, ¿sí? Que nos arrastra. Fueron arrastrados 4 de los hermanos, ¿se acuerdan? Uno de ellos se dio al placer, al hedonismo. Él se entregó con los salvajes de ese mundo a vivir la vida. Su manera de pensar es: yo tengo que vivir, yo quiero vivir, el mundo es hermoso, la vida es corta y se acaba pronto. Segundo, fue el que se dedicó a escribir los pecados de su hermano, porque dijo: si yo le presento a mi padre que mi hermano se dedicó y anoto todo lo malo que hizo, mis pecados comparados con los de mi hermano no son nada. Él sí se entregó al placer, a los vicios, a la lujuria, a la lascivia. Entonces estuvo el segundo, que era el que estaba anotando los pecados del hermano. El tercero fue aquel que se dedicó a construir un camino para tratar de regresar a la casa del padre. Y apenas llevaba unos cuantos metros hechos de piedras, ¿verdad?, para tratar de llegar cuando llegó el hermano. El cuarto hermano se quedó, acuérdense, esperando la llegada del hermano mayor, que era el hermano justo, el hermano que les vino a extender la gracia del Padre. Ese representa a Jesucristo, ¿sí? Ese representa a Jesús, el quinto hermano. Entonces, aquel que se dedica a poner las piedras es aquel que está dentro de la iglesia y piensa que tiene que hacer un camino para regresar a Dios, ¿sí? Yo pongo una piedra, que es venir a la iglesia. Ya puse otra que estoy sirviendo en algún área de la iglesia, ¿verdad? Ya puse otras 3 piedritas porque ya estoy diezmando, ya ofrendo, son 5 piedras más, ¿verdad? Ya me chuté una predicación de ese loco, son 10 piedras más, ¿verdad? Entonces, así pienso que así voy a regresar a Dios. Y llega el hijo mayor y le dice: ¿estás loco? ¿Verdad? El camino es muy grande. Con estas 10 piedritas es como si apenas dieras un saltito para llegar a la luna, ¿sí? Si fuera por obras, tratar de llegar al cielo a través de nuestras obras sería como un pequeño saltito para llegar a la luna, ¿sí? He visto gente que brinca unos 60, basquetbolistas, ¿verdad?, que llega a brincar un 80, brinca un... De nada te sirve. O sea, imagínate, es llegar a brincar hasta la luna. Esa sería la salvación, ¿sí? Y hubo el cuarto hermano que se dejó cargar en las manos de la gracia. Llegó el hermano mayor, que es Cristo, y lo llevó en la gracia. Dijo: yo no puedo, yo no sé qué hacer, yo necesito gracia.
¿En cuál de esos hermanos yo me ubico? ¿Verdad? Era la pregunta de la semana pasada y ahí nos quedamos. ¿En cuál de los hermanos? ¿En el que estoy anotando los defectos de todos? ¿En el que estoy, verdad, viviendo la vida loca y en placer? ¿Sí? ¿En el que estoy tratando de construir mi camino? ¿O en el que me dejo en las manos de la gracia? Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie sin tu gracia, yo no puedo ni siquiera vivir sin ti, Señor, te necesito, ayúdame, cárgame en tus manos de gracia, ¿verdad? Entonces, ese es el preámbulo de la semana pasada. Entonces, eso nada más para empezar. Espérenme tantito. Muy bien. Entonces, vivir una vida sin Dios es aquel hedonista. La vida sin Dios es la vida del hedonista, ¿sí? La vida, ¿verdad? Un juicio sin Dios es el de Romanos 2, ¿verdad? Es el que está anotando nada más los pecados, que vimos Romanos 2:1. Y tú que acusas a tu hermano, haces lo mismo que él, ¿sí? Yo les decía el dicho, lo que te choca, te checa, Romanos 2:1. Entonces, todo esto que estamos viendo de la gracia está basado en el libro de Romanos. Les dije que Martín Lutero decía que el libro de Romanos quizá es el libro más importante del Nuevo Testamento. Es el libro que explica más el Evangelio de Jesucristo. Entonces, todo esto estamos hablando del libro de Romanos. Entonces, muy bien, la semana pasada vimos vida sin Dios, que es el hedonista, que se llena de placeres. Juicio sin Dios, que es aquel nada más está criticando, juzgando, anotando los pecados de su hermano. Y hoy vemos religión sin Dios. Religión sin Dios. Y es lo que los judíos o muchos ahora tratan de vivir, una religión sin Dios. Quiero explicarlo, ¿eh? No sé si vean ahí, ese muchachito que se ve ahí, es Caleb, ¿sí? Imagínese usted que usted necesita una cirugía de corazón, ¿verdad? Y entonces yo llego y le digo, ¿sabe qué? Pues yo no puedo hacer la cirugía. Imagínese que yo sea cirujano, ¿verdad? De corazón. Y le digo, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer la cirugía, se la va a hacer mi hijo, ¿sí? Mi hijo y yo y toda mi familia provenimos de cirujanos. Somos cirujanos cardiovasculares todos, ¿verdad? Todos nos dedicamos a operar el corazón. Así es que mi niño tiene un linaje de cirujanos, un linaje de doctores, ¿verdad? Segundo, mire, aquí traigo una fotografía de todos mis ancestros, ¿verdad? Y saco una fotografía amarillenta y ahí vienen todas las generaciones de cirujanos que ha habido según esto en la familia. Tercero, tenemos los mejores manuales, los mejores libros, ¿sí? Fíjate, ahí está mi biblioteca y tenemos los mejores libros, los mejores manuales. Ahí están, para operar corazón abierto, para hacer cateterismos. Tengo lo mejor de la información, lo más nuevo y lo más reciente. También tengo, ponme la que sigue, ¿verdad? Rápidamente, también tengo tatuaje. Traigo un tatuaje, ¿verdad? Un tatuaje así como el de Clínica del Alma, un tatuaje, ¿verdad? Que dice la anatomía del corazón. Estoy tatuado, ¿sí? Qué padre, ¿verdad? Tengo un tatuaje. ¿Qué más tengo, verdad? Tengo la ley, tengo el tatuaje. Pues, ¿qué más quieres? Déjate operar por mi hijo. ¿Qué pensarías tú de eso? Está loco, ¿verdad? ¿Cómo me voy a dejar operar por un muchacho que no tiene la experiencia, que no ha hecho, nada más porque viene de un linaje, porque viene de una familia, según él, de cirujanos, porque tiene los mejores libros, tiene el mejor libro, el de cirugía, y hasta trae un tatuaje? Imagínate qué loco. Quiere que con eso yo le crea que él es un buen cirujano. ¿Qué pensaría usted? Está loco, ¿verdad? Aunque se vea muy bonito el niño, regrésame, ¿verdad? Aunque se vea el niño, parece el niño doctor, ¿verdad? Y le quiero prender una velita porque se ve tan bonito, ¿sí? Yo no me voy a dejar operar por el niño doctor, ¿verdad? Yo estaría tonto. Bueno, los judíos así lo creían, que es el tercero. Religión sin Dios es aquel que quiere poner sus piedritas y avanzar para llegar hasta Dios, para con sus obras ser aceptado por Dios. ¿Y qué dice Romanos 2, 17, 20 y 21? He aquí,
Tú tienes el sobrenombre de judío, o sea, tú te apodas, tú te llamas judío. He aquí tú tienes el nombre de cirujano cardiovascular porque te crees que toda tu descendencia son del linaje, de la cepa escogida, ¿sí? Son los meros meros. Mire, no porque nazca un niño dentro de la iglesia y sea el hijo del pastor y venga todos los días a la iglesia y todos los domingos y nunca falte a la iglesia porque tenemos 1000 actividades aquí. No porque su linaje lo diga que es cristiano, es un cristiano. Es un cristiano. No porque mi hijo aquí esté todos los días, venga todos los días, significa que sea un cristiano. No porque vengamos de generaciones de cristianos y sea de cuna cristiana, ¿verdad? Y su mordedera haya sido una Biblia, no significa, ¿verdad?, que sea un cristiano. ¿Sí? Y eso los judíos lo pensaban, ¿verdad? Tú que te sobrenombras judío, ¿verdad? Conocí a un judío que sabe exactamente su linaje. Hace unos años conocí. Dice, sí, yo vengo de la tribu de Benjamín. Mi padre fue y me saca su genealogía. Me la enseñó. Ellos saben bien perfectamente sus genealogías. Tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, ¿verdad? Tienes los mejores libros. Tienes el mejor libro. ¿Sí? Y es lo que uno podría decir, ¿verdad? Tengo los mejores libros, ¿sí? El mejor libro lo tengo, para ser cirujano. Ahí tengo todos los manuales de cirugía. Y te glorías en Dios. Ponme los otros versículos. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de hurtar, hurtas. 21. No, ahí está, ¿sí? Además, el tatuaje. ¿Cuál era el tatuaje? Ahí mismo, ¿verdad? Lo dice. La marca en la piel. El distintivo que los judíos hacían una separación entre los gentiles y los judíos verdaderos. ¿Cuál era ese tatuaje que llevaban? ¿Alguien se acuerda? La circuncisión. La circuncisión viene siendo el tatuaje, ¿verdad? Era el distintivo que los varones judíos eran hijos de Abraham. Si alguien no tenía la marca en su prepucio de haber sido circuncidados, no se consideraban ser judíos, ¿sí? Para los que no saben, ¿verdad?, qué es la circuncisión, es cuando a los niños judíos al 7º día cortan su prepucio, ¿sí? Entonces, aquel que llevaba la circuncisión era considerado un judío verdadero. Entonces, ellos se creían así, ¿verdad? Como yo, porque soy de linaje, porque vengo de un linaje de cirujanos, porque vengo de un linaje de judíos, ¿sí? Porque tenemos la ley, tenemos el estudio, tenemos el libro, y porque llevo el tatuaje que es la circuncisión, yo soy maestro, yo soy escogido, yo soy mejor, yo tengo el derecho de enseñar, de aplicar, ¿sí? Y esto, ¿qué convirtió a los judíos? En una religión sin Dios, en una religión sin gracia, en una religión, ¿verdad?, donde a través de las obras quiero ganarme el favor de Dios, a través de mi trabajo, a través de mi esfuerzo. Y el cristianismo, yo siempre se los digo y lo vuelvo a repetir, el cristianismo no es una religión. Si usted dice, voy a ir a la religión ahí de los hermanos, aquí no somos una religión. Y si usted piensa esto, está usted bien equivocado, ¿verdad? Porque el cristianismo no es una religión. Eso es una religión. Tratar de agradar a Dios porque vengo de una familia de cristianos, porque tengo el libro, porque tengo hasta el tatuaje, ¿verdad? Porque ya me circuncidé. Eso es una religión. Son obras de hombres tratando de acercarse a Dios y ganar su gracia. Cristianismo es todo lo contrario. Es Dios mismo haciéndose un hombre en la persona de Cristo Jesús, viniendo a la tierra, cumpliendo toda la ley para darnos salvación, para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él. Es todo lo contrario. La religión es el intento del hombre de acercarse a Dios. Cristianismo es Cristo mismo haciéndose hombre, acercándose a nosotros.
Vea la diferencia, ¿verdad? La gran diferencia. Cuando eso pasa, se convierte esto en una religión sin Dios. Por eso es muy aceptado aquellos lugares donde son legalistas, porque piensan que así van a ganarse el favor a Dios, ¿sí? Si tú recibes a Cristo, pero además de te vistes así, usas la falda hasta acá, te tapas la cabeza, te pones una corbata y además tienes un lenguaje cristianés, ¿verdad? Cristianoide, y hablas así, aleluya, gloria, aleluya, y oras, y cuando oras como que te convulsionas, ¿verdad? Entonces tú vas a ser salvo, ¿verdad? Pero si además tienes que leer la Biblia 2 veces al año y además te tienes que congregar de esta y de esta manera, y entonces eso se convierte en la manera de Dios, del hombre, de acercarse a Dios. Y además, ¿verdad? Tienes que dar tanto y tienes que hacerlo de esta manera. Yo conozco lugares cristianos, ¿verdad? Donde además tienes que darle el diezmo en la mano al pastor. Y el pastor lo tiene que contar. El pastor dice, pues ¿qué te pasó esta semana? ¿No vendiste? ¿Te embargó tu mujer o qué onda? ¿Por qué está tan poquito? ¿Sí? Conozco lugares, aquí en Salamanca, donde tiene que ir el pastor y te tienen que checar el diezmo, porque no basta la gracia. Entonces eso se convierte en una religión. Religión sin Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Relación o religión? Por eso es importante, tan importante entender la gracia, porque si yo tengo su gracia, tengo entonces una relación, y entonces dejo de tener una religión, y entonces entiendo lo que Cristo hizo, me vino a buscar, me llevó en sus brazos, me carga en sus brazos, y ahora sí todas mis obras se convierten en gratitud, en amor. Lo hago por amor, doy por amor, sirvo por amor, trabajo por amor. Mi corazón no tiene más que amor para mi Señor. Quiero vivir por amor a Él. ¿Sí? Se convierte todo esto en gracia. ¿Qué me faltó? A ver, la anterior. Entonces, el linaje de nada sirve. ¿Sí? La ley, aunque tenga todos los libros, todos los cursos, cristianos y no cristianos, si no tengo la gracia, la letra envanece, te llena de conocimiento. Una persona que se llena de nada más de estudio, se llena nada más de conocimiento, sin el Espíritu, se llena de orgullo, se llena de soberbia. Conocemos muchos maestros de la palabra que nada más tienen una cabezota y lo único que andan por todos lados es dándole bibliazos a la gente, ¿verdad? Tú pecador, tú borracho, tú adúltera, tú chismosa, y llega la Biblia, dice que tú no te vas a ir al infierno por pecadora, y bibliazos en todos lados, ¿verdad? Porque el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Cuando traes la gracia y traes el Espíritu, te enfocas en ti mismo, ¿sí? Agarras esta palabra y dice, a ver, ¿en qué parte yo necesito perdón? Yo necesito que esta palabra sea para mí el bisturí que me corte, que quite lo que yo estoy mal, ¿sí? Entonces dejo de enfocarme en la viga, ¿verdad? En la paja de mi hermano, y me enfoco en mi viga y trabajo en mí, ¿sí? Muy bien, entonces, siguiente hora, hija. Puse una rosa que se están cortando, reviviendo cadáveres. Leen Romanos 3, 12 al 16. Todos se desviaron, o sea que todos necesitamos la gracia, porque todos nos hemos desviado. Romanos 6, 23 lo dice, ¿verdad? Mas la paga del pecado es la muerte. Todos estamos desviados, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ay, el pastor es el que no peca. No, yo también soy un pecador. Yo también necesito la gracia todos los días. Tengo pecados, todos los días me equivoco, me enojo, ¿verdad? De repente ya tuve un mal pensamiento, de repente ya volteé mis ojos para otro lado. Necesito la gracia yo también, todos los días, si no yo fuera el peor.
¿Qué causa el pecado? La muerte. Y esta es la radiografía, la descripción del forense Pablo, describiendo aquel que está muerto en el pecado. Aquel que está muerto en el pecado, dice, es un sepulcro abierto en su garganta. ¿Qué será un sepulcro abierto? ¿Qué echará? Las bacterias se comen al muerto y empieza a salir podredumbre, putrefacción, peste, ¿verdad? Sepulcro abierto es su garganta, ¿sí? Y no es que le apeste la boca también, ¿verdad? Pero es que le sale pura maldad. Escupe, dice Proverbios, el necio tonterías en su enojo. Una persona muerta en el pecado habla pecado, habla maldad, habla chisme, habla necedad, habla ira, se enoja y escupe toda la maldad que pueda. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, ¿verdad? Cuando puede, avienta el veneno. Donde puede, siembra discordia. Donde puede, anda aventando veneno. Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Sí? Pablo está describiendo la persona que está muerta en el pecado. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Sí? Cuando alguien se muere en el pecado, ¿sí? Cuando alguien se aleja de la gracia, lo único que va a suceder es que haya una muerte y una muerte espiritual. Dios se lo dijo a Adán y Eva en Génesis 2:17, si lo tiene por ahí, ¿verdad? Que si comen del árbol del bien y del mal, de cierto morirán. ¿Y qué pasó? ¿Murieron Adán y Eva en ese momento? ¿Cayeron muertos? No cayeron muertos, pero hubo una muerte espiritual. Hubo una muerte en su corazón. Se apartaron de Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esa es la muerte que todos los que andan fuera de la gracia experimentan. ¿Y a poco no? Vuélveme otra vez a Romanos, lo que estoy leyendo. ¿A poco no una persona muerta, no la ves así, muerta en su corazón, amargada, nada más está buscando dónde hacer el mal, aventando veneno donde quiera que puede, habla mentiras sin problema, ¿sí? Vea los sepulcros abiertos de su garganta, su lengua engaña, veneno. ¿Qué pasa? La muerte, ¿qué es? Separación. Por eso puse una florecita, ¿sí? Si a la flor la cortas y la separas de su tallo, ya se murió. Y por más que uno intente revivirla, ¿verdad? Que le ponga suero a la agüita y ponle una aspirina y ponle esto para que la rosita te dure más, ¿qué va a pasar? La rosa se marchita, la rosa se muere, porque ya no está pegada al tallo. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15. Tan importante la relación, porque la relación es cuando estamos pegados a través de la gracia al tallo que es el Señor, al tallo que es Jesucristo, ¿sí? Y por más que tratemos de embellecerlos, si yo estoy muerto por dentro a causa del pecado, estoy fuera de la gracia. Dicen que, ponme la siguiente, que quisieron el Partido Comunista Chino, cuando murió Mao Zedong gobernó China 27 años. Fue su líder. Y cuando murió, el partido dijo: vamos a preservarlo. Y le dieron una orden al médico forense, ¿verdad? Usted no lo va a dejar preservado para la eternidad, ¿sí? Lo queremos, ¿verdad?, exponer en el museo, y ahí queremos que esté el cuerpo de nuestro líder Mao Zedong. Y dicen que el doctor Shishu, así se llama, el doctor Shishu, ¿qué hago? ¿verdad? Y lo llenó de formaldehído, 20 litros de formaldehído, para tratar de que permaneciera el cadáver en buen estado. ¿Qué le pasó a Mao Zedong? Si de por sí parecía pelota, se hinchó, todos lados se llenó de formaldehído, sí, se le salía el formaldehído por todos lados, se hizo un desastre tratando de darle vida a un muerto.
reviviéndolo, que se viera bien. Tuvieron que enredarlo en la bandera china para sacarlo ese día a exponerlo, el día que iba a ir la gente a rendirle tributo a Mao Zedong. Mire, a veces tratamos de embellecer nuestro cuerpo muerto haciendo obras, que yo me vea, aunque por dentro esté muerto, aunque por dentro esté separado de la gracia de Dios, pero que me vean el domingo aquí aplaudiendo, que me vean sirviendo, ¿verdad? Que me vean cantando, adorando, que me vean predicando. Y a veces somos así como el Mao Zedong, ¿verdad? Muertos por dentro, tratando de dar un ejemplo a la gente de que estoy vivo, una apariencia de vida, una apariencia de fruto. Si algo le enojó a Jesús, y fue la única vez que maldijo Jesús, fue aquella higuera estéril, que daba apariencia de tener fruto, y fue y buscó fruto Jesús y no la encontró, y la maldijo desde la raíz. Y al día siguiente pasaron por ahí y estaba muerta desde la raíz esa higuera. Si algo le molesta a Dios, es que un hijo de Él sea hipócrita y trate de dar apariencia de que vive en la gracia, de que da fruto, da apariencia de tener fruto. ¿Cómo está? Aleluya, gloria a Dios, yo bendecido en victoria, fortalecido por la gracia de Dios, y viviendo una vida miserable. Amado, ese es tratar de dar apariencia de fruto, muerto por dentro. ¿Qué pasó? Me salí de la gracia. Trato de hacer mi camino para llegar a Dios. Ponme la que sigue. Hay un estudio que hizo un científico, un biólogo. ¿Por qué nunca encuentran cadáveres de hormigas? ¿Por qué nunca encuentran un cadáver de hormiga? Y buscaban, y resulta que las hormigas tienen cementerio de hormigas. Las hormigas, se muere alguien y van y las llevan a su cementerio de hormigas. Por eso no encuentran cadáveres de hormigas. Entonces empezó a estudiar este científico qué pasa con las hormigas que están muertas, por qué las identifican y se las llevan. Y encontró que las hormigas muertas, cuando fallecen, secretan una sustancia que es ácido oleico, es un aceite, ¿sí? Es un lípido que, muerta la hormiga, secreta el ácido oleico. Dijo, entonces esta será la causa de que se las llevan ya muertitas, la agarran las demás compañeritas y la llevan a su cementerio. Vació ácido oleico a algunas de las hormiguitas vivas, les aventó ácido oleico. ¿Qué pasó? Que las otras hormigas las agarraron y se la llevaron al cementerio. Cargaron a las hormigas vivas que olían ácido oleico y ¡pum! Van y las avientan al cementerio. ¿Por qué las aventaron al cementerio? Porque olían a muerto. Su olor era el ácido oleico, que era el olor de las hormigas muertas. ¿Cuántos cristianos no huele su actitud a muerto? ¿Cuántos cristianos vienen a la iglesia con la actitud que les apesta a muerto? Apariencia de que están vivos y se mueven como hormigas y andan para acá y andan para allá y van y vienen, pero su actitud apesta a muerte. Apesta a muerte. Pelean con todo el mundo. ¿Sí? ¿Qué tienen de bueno los días? Les digo yo a los líderes el principio de Bob. Si Bob tiene problemas en la familia, si Bob tiene problemas en el trabajo, si Bob tiene problemas en la iglesia, si Bob tiene problemas en el trabajo, el problema es Bob. Él es el problema. ¿Sí? ¿Cuántos Bob tengo aquí? No me diga, ¿verdad? Ya los conoce, dice ella. ¿Sí? Ya los conozco a todos. ¿Sí? Si yo tengo problemas aquí, allá y allá y allá, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque huelo a muerto con apariencia de vida. ¿Qué tuvieron que hacer estas hormiguitas en el cementerio? Se quitaron todo el peste para volver a sus actividades. Se quitaron el olor a muerto. Hay veces tenemos que quitarnos el olor a muerto únicamente accediendo a la gracia. Acceder a la gracia, ahorita lo voy a hablar al final, solamente es a través del perdón y del arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón es el puente que Dios quiere para todos sus hijos, para acceder a esa gracia, para quitarnos el aroma muerto, para quitarnos la apariencia de muertos, ¿verdad? La apariencia de vivos, y ahora sí darnos vida. Muy bien, ponme la que sigue. Muy bien.
Entonces, el pecado, ¿qué trae? La muerte. Pecado universal, problema universal. Todo empieza en el jardín del Edén. Todo empieza ahí. El pecado trae muerte, y muerte no es más que separación. Separación del tallo, separación de Dios. Eso significa muerte, ¿sí? Porque aquellos pensaron que iba a haber un cese de las funciones fisiológicas y que iban a caer muertos Adán y Eva, pero no fue así, sino que hubo una separación de Dios, de su gloria, de disfrutar su presencia en vivo y en directo, a estar separados de Dios. Y eso es lo que causa en nosotros el pecado. Romanos 3:19, 21 y 26. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La ley es necesaria, porque decimos, es que ya no vivimos en el tiempo de la ley, es que ya ahorita es el puro tiempo de la gracia. Pero la ley nos enseña, los 10 mandamientos nos enseñan que todos necesitamos la gracia, que todos pecamos, que todos somos pecadores, que no hay bueno ni aún uno, que todos de alguna manera, directa, indirecta, interna o externa, pecamos, ¿sí? Porque hay pecados que son evidentes, ya les dije, los pecados de la carne, que todo el mundo lo ve, el que roba, el que miente, el que maldice, el que tiene un vicio. Pero que hay aquellos pecados del espíritu, aquellos pecados internos, el egoísmo, la vanidad, la avaricia, la lascivia, la lujuria, el orgullo, la soberbia, la altivez. Son pecados. Pero como yo no soy como aquel, ¿verdad? Dijo, no soy como ese publicano. Gracias, Señor, que yo no soy como ese publicano, ¿sí? Entonces estoy lleno del orgullo. Entonces, Romanos 3:19, ahí estamos. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y mostrar que todo... Ahora sí, el que sigue, te puse 21 y 26. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Solamente una persona que cumplió toda la ley. ¿Quién fue? Jesucristo. Fue el único que tuvo un récord limpio, un expediente limpio, sin ningún pecado. Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, en su gracia. Es la única manera de vernos justos delante de Dios. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Quien fuere, aún sea un asesino, aún sea un violador, aún sea un caníbal como el que les dije la semana pasada, Jeffrey Dahmer. No, la gracia es para gente normalita como nosotros, ¿verdad? Que no pecamos así de horrible. Para sea quien fuere. Para sea quien fuere, es la gracia, ¿sí? Dios puede ver justo a cualquiera. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, ¿verdad? Les digo, es como un salto a la luna. Ninguno podemos alcanzarlo. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¡Qué hermoso! Esto es la gracia. Dios nos declara justos. Y no es por mis buenas obras, por medio de la fe en Cristo. Vea, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Mire, alguien tiene que pagar, y ahorita lo voy a decir, ahorita lo voy a explicar, ¿sí? Alguien tuvo que pagar todos nuestros pecados. No fue gratis, no fue gratis, pero Dios ofreció el pago. Por eso les digo, el cristianismo es Dios mismo cumpliendo toda la ley y pagando lo que nosotros debemos. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen en Jesús, que sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, ¿sí?
Dios muestra ese amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:5. Me faltó el 26, perdón. Regrésame al 20, me faltó el 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Sí? Vea qué hermoso esto. Romanos, por eso es un libro un poquito difícil, pero si lo entendemos con estos ejemplos que le estoy mostrando, puede un poquito más abrirse nuestro panorama, entender cómo Dios nos hace justos a sus ojos, cómo opera la gracia a través de la fe, cómo a través de creer en Jesús, en su sangre y en lo que Él hizo, Dios va a limpiar todos nuestros pecados. Efesios 2:5, ahora sí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjese, estando muertos en nuestros pecados. O sea, siendo aún pecadores, Él nos amó. Estando viviendo en el pecado, Él nos ofreció su gracia. Esto es lo maravilloso. Véalo como un padre. Siempre le digo, estos versículos usted los tiene que ver de la manera que un padre ve a un hijo. Imagínese a su hijo. Hizo algo malo, ¿verdad? ¿Quién me robó este dinero? Usted ya sabe quién se lo robó, pues si no había nadie más que su hijo. ¿Sí? Usted ya de antemano lo va a seguir amando porque es su hijo. De antemano usted lo perdona porque es su hijo. Pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere de él? Escucharlo, confesar. Usted lo que quiere es escucharlo, que él se haga responsable. Porque usted lo ama, porque usted lo quiere cerca. Y usted quiere un hijo responsable. Y un hijo que hable la verdad. Un hijo que sea capaz de enfrentar su pecado. ¿Y qué le dice a su hijo? ¿Quién me robó? ¿Quién me agarró? ¿Quién rompió? ¿Sí? Y entonces cuando el niño confiesa, ¿usted cómo se siente? Bien, porque usted ya lo había perdonado, ¿verdad? No lo va a dejar sin comer, ¿verdad? No le va a decir, hoy no vas a cenar, en una semana no te voy a dar nada, hasta que no confieses tu pecado. La gracia es darle de comer. Y aún esperar a que Él confiese, aún esperar a que Él se arrepienta, aún esperar a que Él confiese su pecado. Muchos seguimos aquí de pie por gracia, porque aún no hemos confesado muchos pecados, aún seguimos escondiendo allá adentrito el pecado, y por gracia seguimos de pie, porque el Padre nos ama, aún siendo pecadores, aún muertos en nuestros pecados, Él extiende su gracia. Porque aún venimos a la iglesia muertos, aún servimos muertos. Muchos podemos estar sirviendo muertos. Muchos podemos estar dando y haciendo obras muertos en nuestros pecados. Porque la gracia la recibimos hasta que confesamos, ¿verdad? O sea, nos hacemos merecedores de esa gracia. Juan 11:39. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Mire, no necesitamos muchos que nos arreglen, ¿sí? Como a Mao Zedong, nos rellenen de formaldehído, ¿verdad? Necesitamos que nos den vida, que nos revivan. ¿Qué necesitaba Lázaro? Resurrección, que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo lo resucitara. Hiede ya, apesta, muerto de 4 días Lázaro. ¿Y qué le dijo Jesús? Lázaro, sal. Mire, muchos ya olemos como esa hormiguita formaldehído, andar muertos. Mi actitud apesta, mis acciones apestan, mi vida apesta a muerto, con apariencia de vivo. No necesito que me arreglen, necesito que me resuciten. Y eso es lo que Cristo vino a hacer con Lázaro y con nosotros. Y a veces nos llama, ¿verdad? Lázaro, sal. Nancy, sal. Pedro, sal. Pancho, sal. Fulano, sal. Juan, sal. Juana, sal. Sal de tu muerte. La gracia está aquí para darte vida, para que no aparentemos una vida de fruto, para que no aparentemos de que estamos vivos y muertos por dentro. Eso hace el pecado. El pecado mata. El pecado separa de Dios. El pecado
nos hace sentir culpables y avergonzados. Es que, Señor, yo no soy digno. Nadie somos dignos. ¿Sí? Yo no soy digno de que tú me uses. Yo no me veo clavos en las manos ni en los pies, y aún así me usa Dios. ¿Quién es digno? Nadie. Es su gracia. Es su gracia. Entonces yo tengo que aceptarla por gracia. Señor, perdóname, lávame por tu gracia. Límpiame, úsame por tu gracia. Lléname, bendíceme por tu gracia. Porque digno nadie somos. Nadie somos. Todos estamos como Lázaro, ¿verdad? Muertos. Necesitamos resurrección. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección. Dice en Efesios, la misma supereminente grandeza de su poder. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que hoy opera en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que usted puede pedir. Señor, resucítame. Señor, resucítame de esta muerte que el pecado ha traído a mi vida. Entonces, si el pecado es el problema, muchos quieren, ¿verdad?, a través de las obras que estamos hablando, pagarle a Dios el pecado. Pero ¿cuánto valdría un pecado? ¿Sí? Ahí observaba, ponme la que sigue, en este libro de la gracia de Max Lucado, decía: a mí me gustaba mucho pasar, dice, esas tarjetas de crédito viejitas, decía Max Lucado. Dice, trabajé en una gasolinería, iba la gente y pagaba con su tarjeta de crédito, ¿verdad? Dice, y me encantaba el oído del rack rack. Dice, cuando pasaba la tarjeta de crédito y les hacía su voucher, ¿sí? Y muchos pensamos que así es el pecado, ¿verdad? Hice un pecado, ¿verdad? Robé, rack rack. Dije una mentirita en el trabajo, rack rack. ¿Sí? Volteé a ver mal a mi suegra, rack, rack, rack. ¿Sí? Hice otra cosa mala y rack, rack, rack. Tengo malos pensamientos y rack, rack, rack. ¿Sí? Y pensamos que el Señor, ¿verdad?, lleva un balance, un estado de cuenta de mis pecados. Pero ¿cuánto valieron esos pecados? La verdad no sabemos, ¿sí? ¿Cuánto vale matar? ¿Cuánto vale, ¿verdad?, maldecir a un hermano? ¿Cuánto vale tener un mal pensamiento? ¿Cuánto vale tener un pensamiento de lujuria? ¿Cuánto vale una mentira blanca, una mentira piadosa y una mentirota a los ojos de Dios? La verdad es que no tenemos un estado de cuenta para venir delante de Dios. Señor, te vengo a pagar mi deuda. Te vengo a pagar mi estado de cuenta, ¿sí? Hoy hice cosas buenas. Hoy serví en la iglesia. Hoy desmié, ¿verdad? Así es que bórrame unas cuantas. Traté bien a mi suegra, bórrame muchas, ¿verdad? No, yo necesito que me borres ahí unos cuantos pecados, ¿verdad? Hice volver a un pecador, bórrame de la lista un montón de pecados. Pero la verdad es que no sabemos cuánto vale un pecado. No sabemos el precio del pecado. Por eso no podemos pagarlo. No podemos pagarlo, ni con todas nuestras buenas obras podríamos pagar todo el pecado. Por eso recibimos un crédito a quien no lo merece. Romanos 3, 27 y 28. Muy bien. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? O sea, ¿podemos jactarnos de que mis buenas obras Dios me va a aceptar porque soy un buen siervo, porque trabajo mucho, porque doy mucho, porque hago mucho bien? ¿Me puedo jactar? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Entonces la fe va a producir mis obras. No voy a hacer obras para ganarme su gracia. Pablo mismo decía, porque todas mis obras las tengo como trapos de inmundicia. Viene en Isaías, ¿verdad? 65. Las obras son como trapos. ¿Qué eran los trapos de inmundicia? Eran los trapos que usaban las mujeres para su menstruación. Dice, así son mis obras. Y Pablo, estamos hablando que escribió más de la mitad de la Biblia, sembró iglesias en todo el mundo conocido, y sus obras para él eran como trapos de inmundicia delante de Dios. No sirven para nada mis obras, no son nada delante de Dios. Versículo. No sé, ahí está. Dice, no,
porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la letra, basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. El otro, Romanos 4, 1 y 5. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, el linaje que descubrió. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues la Escritura nos dice, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecados. Ahí fue el 5, ahí está ahí. Mire, ¿qué le quiero decir con esto? Los judíos creían que ellos eran hijos de Abraham porque estaban circuncidados. Los circuncidados eran hijos de Abraham, el tatuaje, la piel marcada, ¿sí? Entonces decía, por eso Abraham fue considerado amigo de Dios, por eso Abraham fue justificado delante de Dios. Pero entre la circuncisión y que Dios ya lo había aceptado, hay varios capítulos. En Génesis 15 Dios acepta a Abraham y lo justifica, y en Génesis 17 apenas lo circuncida, ¿verdad? Usted luego lo lee, no tengo tiempo para leer todo, pero Dios aceptó a Abraham antes de la circuncisión, ¿sí? Y eso era lo que los judíos creían. Las obras, la circuncisión, la ley son lo que nos hace aceptados. El linaje nos hace aceptados. Y ahora los cristianos en la religión, el hacer, el servir, el vestirse, el hablar, el dar, es lo que nos va a hacer aceptos delante de Dios. No, no es así. Las obras son producto de la gratitud, son producto del amor a Dios, son producto de la fe en que tenemos en Dios. Entonces, con esto voy a terminar ya casi. No, todavía me falta un poquito. El dilema entonces que presenta la gracia. El dilema que presenta la gracia. Entonces, venimos siendo todos, ya lo expliqué, ¿verdad? Muertos, separados, ya lo dije en Génesis 2:17, ¿sí? Que si pecamos vamos a estar muertos. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí lo tienes ahí? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Sí? Va a tener que, con la gracia, perdonar a todos y que no haya un pago, que nadie pague por esos pecados y reducir así entonces la sentencia de todos. ¿Qué va a hacer Dios en este caso? ¿Sí? Aquí yo le puse dos cosas, ¿verdad? Va a darnos indulto, va a darnos amnistía. ¿Sí? Y ahora tengo aquí una licenciada, ¿verdad? ¿Qué significa indulto? ¿Qué significa amnistía? ¿Sí? Indulto es cuando a una persona que cometió un delito no paga su sentencia, ¿verdad? ¿Estoy bien? Usted me dice si estoy mal. No paga sentencia, ¿sí? Lo saca libre y no paga sentencia. Y amnistía, que le dan mucho a los políticos, ¿verdad? Y puse por ahí la que sigue, ¿sí? Ponme la que sigue, ¿verdad? Amnistía, como que olvidan lo que hizo y lo sacan de la cárcel, ¿verdad? Dicen, ahí vienen un montón de cosas que hizo Fujimori allá en Perú, un montón de atrocidades, lo sacaron de la cárcel y le dieron amnistía, ¿sí? Amnistía viene del griego amnesia, se olvida. Se olvida, como que él no hizo nada y no hay cárcel y no hay penas y sale libre. Y se aplica mucho a políticos, donde se les olvida lo que hicieron, donde no les dan un pago, no cumplen una condena y salen libres. Pero amado, con la gracia no es así. Fíjese yo que le puse, la gracia no es un asunto de indulto ni de amnistía. Alguien tiene que pagar el daño, alguien tiene que cumplir la sentencia y alguien tiene que restituir el daño. Con la gracia es Jesucristo.
el que paga el daño, paga la sentencia, cubre todas las fallas y además restituye el agravio a aquellos que lo sufrieron. Entonces, ¿qué pasa con la gracia? No es un indulto, no es una amnistía. No nos está haciendo un indulto el Señor, ni nos está dando una amnistía. La gracia es Jesús mismo pagando. Yo pago por tu pecado, yo pago lo que tú debes. ¿Sí? ¿Cuánto vale el pecado? No sabemos cuánto valió, solamente lo sabe, pero merecíamos la muerte. Era pena de muerte nuestros pecados, era pena de muerte. Dijo Jesús: yo llevo la pena, yo muero por ti, yo muero por mí. Hay un precio tan alto, pero solamente Cristo lo pudo pagar. Ese es el pecado, es la gracia actuando en nosotros. Acepto por la fe el pago. El pago es muy alto, no lo puedo pagar. El pago lo hace Jesús. Es el pago, ¿verdad?, del indulto. Es el pago de la amnistía, que va más allá la gracia, ¿verdad?, del indulto, de la amnistía. ¿Por qué? Porque Cristo desaparece todos mis pecados, los borra completamente. Su sangre no solamente cubre la falla, su sangre borra el expediente. ¿Qué pasó con Cristo? Él nos da su expediente limpio, su expediente que Él cumplió aquí en la tierra, caminando en una vida llena de pasiones como todos nosotros, llena de tentaciones como todos nosotros. Cristo venció a todas esas tentaciones, todas esas pasiones, y con un expediente limpio Él nos lo entrega a nosotros. Entonces el papá ve y dice: yo no veo tus pecados, yo no veo tu maldad, yo solamente veo la sangre de mi hijo que limpió tu vida. Yo solamente veo la sangre de Jesús y veo el expediente limpio. No me debes nada, ya lo pagó todo Él. Ya no hay nada en tu contra. Dice: el acta de los decretos que había en nuestra contra fue anulada. Se rompió toda la lista, el estado de cuenta se rompió. No hay deuda, no hay nada que pagar. Lo único que tengo que es aceptar a esa gracia, entrar a esa gracia. Con esto acabo. Dicen que en Brasil le entregaron un proyecto de cárceles a 2 cristianos, ¿sí? Ese proyecto empezó en un lugar que se llama Humaitai, ¿verdad? Y las siglas de ese proyecto son APAC. Son cárceles sin guardias, sin policías, sin armas, sin violencia, sin corrupción, sin drogas, sin discriminación. Son cárceles donde a los que estaban ahí los pusieron a trabajar, que una familia cristiana los adoptara y empezaran a trabajar y a restituir el daño. Aparte, los empezaron a regenerar con los principios cristianos. Les hablaron de Cristo. Todos estos empezaron a arrepentirse. Vi los números que tienen estas cárceles de reincidencias, de volver al mal, de volver a hacer lo malo. Es un número muy bajo. Tienen un porcentaje de reincidencia de tan solo el 15%, ¿sí? Este tipo de lugares fue, dice ahí en el libro, un reportero: ¿por qué tienen tanto éxito? No, le estuvo enseñando las instalaciones, todo bien limpio, todo muy arreglado, la gente trabajando, toda la gente se veía con paz, tranquila ahí dentro. ¿Qué estaba pasando? Resulta que le dijeron: ¿quiere ver? Aquí en nuestra cárcel tenemos un lugar donde era el lugar de tortura, el lugar de máxima seguridad. Solamente tenemos ahí a uno solo. Pásele con nosotros. Abrieron esa cárcel, esa celda oscura. Dice, aquí tenían una imagen tallada de Cristo Jesús. La hicieron la gente de aquí, la tallaron, porque Él es el único que está pagando el precio de nuestro pecado. Él es el que está en esta cárcel pagando por nosotros, por nuestra libertad. Y con eso empezaron a rehabilitar a todos esos presos.
¿Cuántos de nosotros necesitamos aceptar esa gracia? Cristo ya pagó el precio. Cristo ya llevó el precio, la carga, el pecado, la enfermedad. Por su llaga ya fuimos curados. Él ha pagado el precio. Ponme la última. Cuando gritó Cristo en la cruz, consumado es, consumado es. Él dijo, todo está hecho, todo está pagado. Ya lo hice, ya pagué el precio. El precio es la gracia. Y la gracia se obtiene a través del arrepentimiento, a través de la confesión. Cuando yo vengo y le confieso a Jesús mi pecado, cuando yo vengo y le confieso a Jesús lo que está mal en mí, lo que Él ya sabe, porque todo papá ya sabe lo que hizo el hijo, todo papá ya sabe en qué está haciendo su hijo. Y uno como padre los ama, pero quiere que su hijo se haga responsable, quiere que su hijo diga la verdad, quiere que su hijo confiese lo que hizo mal. Uno como padre quiere escuchar de su hijo, papi pequé, papi hice lo malo, hice esto, papi te robé, papi mentí, papi. Y hoy la gracia está extendida para que nosotros vengamos y le digamos, Padre, fallé, Padre, perdóname, Padre, necesito tu gracia, yo soy pecador. A lo mejor yo soy del que está viviendo en el hedonismo, en el placer, en la vida loca. Soy el que está notando los pecados de mis hermanos. Soy el que está tratando de hacer su camino. Y piedra tras piedra tras piedra trato de hacer un camino para llegar a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en esta semana? ¿Sí? ¿Me dejo abrazar por su gracia? ¿Dejo que Él me lave completamente con su sangre? ¿Me entregue su totalmente limpio, ¿sí? Su expediente totalmente limpio, y que papá vea y diga, estás limpio? Yo solamente veo